Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Lenguaje y Comunicación, Grupo E. La ortografía proviene del origen latino, ortografía, y a la vez del origen griego, ortografía, donde sucede una unión de un prefijo, orto, que quiere decir algo correcto, y de la unión de una base léxica, grafía, que nos va a entender como un método de escritura. La ortografía también sabemos que es un conjunto de normas donde nos ayudan a escribir y puntear de manera correcta las ideas, oraciones, frases, entre otras relacionadas, utilizando correctamente las letras y signos gráficos para que sea de un lenguaje correcto y apropiado y sea de una mejor comprensión lectora. La ortografía fue codificándose en el siglo XVIII, hasta que ya fue oficial en el año 1741 y donde ya publicadas fueron en el año 2010 por la Real Academia Española. La importancia de la ortografía nos ha permitido organizar y expresar nuestras ideas de una manera más clara, concisa y precisa. Y se han hecho las últimas modificaciones en tanto a eliminar las letras che y ey, como también nos han puesto como obligación a tildar las palabras en mayúsculas. Y se han suprimido tildes en algunas palabras, como también tenemos que poner de manera cursiva los términos extranjeros o latinos. La acentuación es una fuerza mayor que aplicamos a una sílaba, diferenciándola de otras, ya sea por su tono, intensidad o duración. El acento puede darse de tres maneras: ortográfico, gráfico, diacrítico, prosódico. Su clasificación se da mediante el acento. Las agudas tienen su acento en la última sílaba. Las graves tienen su acento, su intensidad, en la penúltima sílaba. Las esdrújulas tienen su intensidad de acento en la antepenúltima sílaba, y las sobreesdrújulas tienen su acento en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Reglas de las tildes. Las palabras agudas llevan tilde cuando su terminación es en una vocal, como ya sea Perú, bebé, rubí. También llevan tilde cuando su terminación es en NOS, como por ejemplo cebú, jamás, algún, después. Existen palabras agudas que no tienen terminación en una vocal o en NOS. Esto se da porque ya existe una ruptura de un diptongo, como por ejemplo Raúl, baúl, maíz, raíz. Todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde, como ártico, lámpara, antipático. Las palabras graves que terminan en dos vocales seguidas, y siendo la primera vocal la débil, ya sea como I o U, esto genera que exista una carga de pronunciación, como por ejemplo, moría, policía, actúes, manías. Tilde diacrítica y enfática. La tilde diacrítica es un acento gráfico que nos ayuda a distinguir las palabras de igual escritura, pero tienen un diferente significado. Usualmente se suele tildar a las palabras monosílabas. Ejemplo, el policía saltó, que cuenta como un artículo. Él saltó, que cuenta como un pronombre personal. La tilde enfática nos ayuda a enfatizar el sonido en las estructuras interrogativas y exclamativas. Y también nos ayuda a distinguir las palabras tónicas a las palabras átonas. Por ejemplo, ¿quién te crees que eres? Los signos de puntuación son signos ortográficos que marcan pausas en la oración. Se clasifican como signos que indican pausas, signos de entonación y signos auxiliares. La coma es una pequeña pausa dentro de una frase. Su función es separar los términos de una enumeración o serie. El punto y coma es un signo que indica una pausa intermedia, que es la coma menor y el punto mayor. Algunos usos del punto y coma se utilizan cuando en medio de ellas ya se han utilizado comas. Por ejemplo, la camisa era blanca, punto y coma, el pantalón, coma, azul. El punto es un signo ortográfico para marcar el final de un enunciado, párrafo o texto. Punto y aparte. Podríamos decir que es aquel que se coloca al final del párrafo para poder separarlo del siguiente. Punto seguido. Separa dos enunciados distintos dentro de un mismo párrafo. Por ejemplo, aún no hemos elegido el menú de nuestra boda. Punto seguido. Lo único que sabemos es que será vegetariano. Punto final. Le dominamos aquel que se emplea al final de un escrito. Por ejemplo, y esa fue la historia de cómo mis padres se conocieron. Los dos puntos se usan para llamar la atención o hacer una pausa enfática sobre lo que sigue. Algunos de sus usos es que se utilizan en las enumeraciones de carácter explicativo. Por ejemplo, el lunes monté en 3 carros, 2 puntos, uno azul, coma, otro blanco y el último rojo, punto. Signos de interrogación. Se usan para hacer preguntas
y van al principio y al final de cada pregunta. En vocativos y proposiciones subordinadas, si están al principio de la oración, van fuera de la pregunta, y si están al final de la oración, van dentro de la pregunta. Signos de admiración. Se utilizan en frases exclamativas, como por ejemplo, me siento muy feliz. Paréntesis. Es un signo de puntuación doble, de apertura y cierre. Son de forma curva y semicóncava. Se usa para abreviar, aislar aclaraciones, fechas, páginas o alguna cantidad. En cuestiones de diálogo se utiliza para darle la palabra a cada participante. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan para darle final a un enunciado, y si este enunciado continúa, la siguiente palabra irá en minúscula. También las comillas se utilizan en textos con índole investigativo y también para darle apertura a una frase que otra persona dijo. El uso de las mayúsculas. El uso de las mayúsculas es una de las cuestiones más importantes dentro de la ortografía. Las mayúsculas son de tamaño grande y no debemos olvidar que si una palabra está escrita en mayúsculas y esta tiene una tilde, debemos colocarla, ya que si no la colocamos se podría considerar como una falta de ortografía. Los dígrafos. Cuando empleamos dígrafos H, GU, Y o Q en nombres propios, la primera letra irá en mayúscula y la siguiente en minúscula. Además, de igual manera, si utilizamos los dígrafos en siglas, la primera palabra irá en mayúscula y la siguiente en minúscula. La mayúscula se usa en nombres propios al principio de una oración y después del punto final o punto seguido. Los topónimos son los que llevan mayúscula en los sustantivos y adjetivos. Letras de dudosa escritura. Se escribe con B todas las palabras que empiezan por bi, bis, bis. O bien, ejemplos bisagra y bienestar. Los verbos que terminan en infinitivos, excepto vivir, hervir y servir. Ejemplo, subir, percibir. Se escribe con V adjetivos terminados en aba, evo, iva, ivo, eva, evo, como noveno, bravo, palabras terminadas en vira, piro, íbora, íboro, con una excepción de víbora, por ejemplo, serviría, herbívoro. Las verbales del pretérito perfecto simple de los verbos andar, estar, tener, como andú. Palabras con prefijos vice, bis, vi, por ejemplo, vicerrector, vivienda. Todas las formas verbales del verbo ir, con una excepción del pretérito imperfecto iba, ibas, por ejemplo, vayan, vengan. Las formas verbales de los verbos vivir, hervir y servir, por ejemplo, servíamos, vivíamos. Escribe con C verbos terminados en cir y ducir, ejemplo, conducir, aducir, traducir, esparcir, pero con una excepción de asir. También palabras terminadas en ansia, ansio, encia, con una excepción de ansia, hortensia, por ejemplo, constancia, excelencia, extravagancia. Terminadas en cimiento, como agradecimiento, padecimiento, restablecimiento. Hijos, sida, sido, sirio, por ejemplo, homicidia, amanecido. En terminación ces, que surge del plural de las palabras que contienen z. Se escribe con S terminaciones de sivo, siva, por ejemplo, corrosivo, masivo, explosivo. Palabras terminadas en ción cuando proceden de palabras terminadas en so, sorsivo, ejemplo, comprensión, comprensivo, persuasión, persuasivo. Palabras terminadas en superlativos isimo, isima, por ejemplo, bellísima, lindísima. Palabras terminadas en ismo, como empirismo. Terminadas en asca, esco, como grotesca, dantesca. Palabras terminadas en esta, esto, ista, por ejemplo, feminista, violinista. Escribe con Z palabras terminadas en anza, asgo, con una excepción de cansa, ganso, mansa, manso, y hay algunos ejemplos de adivinanza, mudanza, panza. Terminaciones en es, esa, as, os, de los nombres abstractos. Ejemplo, belleza, voraz, pereza. Terminaciones en asa, aso, que denotan aumento, como manaza, carrazo, ojazo. Terminaciones is, es, os, as, de los nombres patronímicos, por ejemplo, Rodríguez, Ruiz, Sánchez. Palabras terminadas en iso, isa, como mestiza, escribe con G, palabras que terminan en gia y gio. Hay una excepción de brujía, herejía. Ejemplos de magia, regia, frigia. El grupo gen, con la excepción de berenjena, ajeno, ajenjo, pero hay otro ejemplo como acogen, corrigen. Bien, el prefijo geo tiene un significado de tierra y el sufijo logía, que lo que significa estudio, que hay un ejemplo de biología, arqueología. Numerales terminados en gésimo, geranio y genito. Ejemplo, sexagenario, fotogénico. Escribe con J la terminación age con una excepción de analaje. Hay ejemplos como viaje, maquillaje, aprendizaje. Sustantivos y adjetivos terminados en gero, gera, gería,
Por ejemplo, viajero, callejero, cajero. De los tiempos del pretérito de los verbos terminados en decir, ducir y traer. Por ejemplo, condujo, tradujiste. Se escribe con H cuando comienzan con los diptongos ie, ue, ia, ui y sus derivados, por ejemplo, hueso, huaco, hielo, huir, que comienzan con el grupo seguidos por una vocal y su derivado, por ejemplo, humo, húmedo, humano. De los pretéritos ecto, exa, hepta, hidro, hipo, helio, ema, emi, hiper y homo, por ejemplo, homogéneo, hexaxílabo, hectolitro, entre dos sílabas de una palabra. La primera termina con consonante y la segunda empieza en vocal, se escribe con H. Por ejemplo, exaustro,